Muy buenas, mi nombre es Adrián Barrientos y esta es mi reflexión del parcial número uno de Física uno. Bueno, en el primer ejercicio eh, tuve la nota completa, 25 de 25. Luego en el inciso número 2, creo que en este caso fue un mal entendimiento del problema, donde pues al final no logré conseguir ningún punto, pero repito, creo que fue que en el momento no pude entender bien lo que se refería al problema. Y entonces, bueno, el primer inciso nos dice que para regresar al punto donde comenzó, en el viejo roble, en qué dirección debe caminar y en qué distancia sería. Bueno, primero tenemos que sacar los primeros datos. Aquí en el vector A tenemos que empieza en un punto 0, 0 y luego se mueve 825 metros al sur. En este caso yo dibujé primero el, el plano cartesiano porque de esa manera me puede ayudar a mí más visualizar de una mejor manera lo que viene siendo el problema. Entonces, sabemos que empieza en 0, 0 y solo se mueve 825 metros hacia el sur, que en este caso en un plano cartesiano es negativo. Luego, para sacar el vector B, tenemos que tomar en cuenta que existe un ángulo. Entonces, se usa la, la cantidad que se movió, en este caso son 1250 metros, eh, hacia 30 grados. Entonces, sacamos las componentes en X y en Y como seno y coseno, y tenemos nuestro segundo vector que es menos 625 y 1082,5 metros. Luego, tenemos para sacar el tercer vector, es exactamente lo mismo, solo que esta vez con 1000 metros y con 40 grados. El vector resultante es 766,04 metros y 642,8 metros. Luego, para sacar el, el vector resultante hacia el origen, tenemos que hacer la suma de vectores. Al sumar nuestros tres vectores que sacamos anteriormente, nuestro resultado del vector D sería 141,04 y 900,3 metros. Esa solamente es la coordenada. Luego tenemos que eh, sacar la magnitud. Utilizamos Pitágoras y sacamos la magnitud de nuestro vector. Y luego tenemos que sacar el ángulo desde el origen, que se utiliza usando tangente inverso por y sobre x, que nuestro resultado sería de 81,09 grados. Luego, pasando al problema número 3, en este caso, pues saqué 18 de 25 puntos. Eh, yo considero que en este problema, en el examen me confundí mucho y me hice muchas bolas. No tomé el camino que debía. Realmente analizándolo está sencillo. Pues primero el paso que yo tomo es hacer una gráfica eh, de más o menos un esbozo de cómo interactúa el automóvil, en este caso, que dice que empieza a una velocidad de 16 metros sobre segundo y empieza a acelerar a 3 metros sobre segundo cuadrado. Luego, después de 2 segundos, empieza a desacelerar a una aceleración de menos 14 metros sobre segundo cuadrado. Y nos pregunta en qué momento se detiene y cuándo es el tiempo antes de detenerse. Bueno, primero lo que hice fue utilizar la expresión de aceleración constante, donde utilizo la velocidad inicial y el tiempo, más un medio de la aceleración que nos dan, la primera, por el tiempo antes de que empiece a desacelerar, pues que me da 38 metros. Em, Luego, con el primer tramo de recorrido ya hecho,
utilizo la misma fórmula, pero la T es nuestra incógnita. Entonces, eh, la meto en la calculadora y nos dan estos dos tiempos. En este caso, utilicemos el negativo porque está frenando. Entonces, vuelvo a usar la misma expresión de aceleración constante para sacar pues el resultado final, la X final. Entonces, tenemos de que 38 metros, que fue el primer tramo, por la velocidad inicial, por el tiempo que sacamos, más un medio de la aceleración cuando empieza a frenar, por el tiempo anteriormente que sacamos al cuadrado, que nuestro resultado final sería de 46,48 metros. Luego en el ejercicio 4 saqué 5,25. En este caso creo que fue pues falta de conocimiento y me confundí con otro tema. Creí que lo interpreté de mal manera. Bueno, el primer ejercicio dice que dibujemos la gráfica de posición versus tiempo. Entonces significa que pues, tenemos que cambiar esta gráfica de velocidad y tiempo a eh, posición. En este caso son metros por tiempo. Entonces, sabemos que la posición inicial del leopardo es de 5 metros. Aquí se nos indica. Luego, sabemos que se mueve, gracias a la gráfica, 5 segundos a menos 5 metros sobre segundo. Entonces significa que está desacelerando. Entonces, por eso la gráfica va hacia abajo y llega en 20. Porque obviamente se mueve 25 metros hacia abajo, pero su eh, X inicial es 5, entonces se le resta. Luego sabemos que de 5 a 10 segundos no hay movimiento, entonces por eso se queda así recto. Y luego sabemos de que de 10 segundos a los 20 eh, acelera a 10 metros sobre segundo. Entonces, si sabemos que acelera 10 segundos a 10 metros sobre segundo, nos queda un total de 100 metros. Pero como empieza a menos 20, solamente va a terminar en 80 porque solo esa es la recta final. Son 20, son 80 metros. Luego, pues para sacar la velocidad promedio, utilizamos la fórmula de X final menos X inicial, partido tiempo final menos tiempo inicial. En este caso sería la X final donde termina en 80 metros, menos la X inicial de cuando empieza a acelerar, no cuando empieza el movimiento, sino cuando empieza a acelerar, eh, partido eh, el tiempo final menos el inicial, que obviamente es cero. Entonces nos queda que la velocidad promedio del guepardo fue de 5 metros sobre segundo. Luego el desplazamiento. El desplazamiento pues solo es comparar la posición final con la inicial. Entonces, eh, se queda 80 menos 5 metros, que nos da un total de 75 metros. Y luego hay que escribir una ecuación de posición para el guepardo en el intervalo de tiempo de 0 a 5. Entonces, pues en este caso, utilizamos el, la desaceleración, el primer tramo que toma el guepardo por el tiempo que no sabemos, que nos dan aquí el intervalo que es de 0 a 5. Entonces escribimos el tiempo más 5 metros, que sería pues, la posición inicial. Entonces, así quedaría el ejercicio número 4. Y bueno, esta reflexión, la verdad es que me ayudó bastante a darme cuenta que realmente tuve problemas muy pequeños, errores muy pequeños, pero que al final se iban acumulando para, para pues al final causar un daño mayor. Entonces, por ejemplo, en el problema número 2
creo que fue una incorrecta interpretación del problema, porque pues tal vez no respondí realmente lo que el problema me indicaba y descuido porque no, pues realmente no entendí y no pude resolver bien como se debía. Pues el ejercicio 3 realmente estuvo bastante bien, solo que hubo varios descuidos y alguna aplicación de algún modelo que en el momento no pude aplicar como se debía. Y en el ejercicio número 4 fue una falta de conocimiento y confundir un tema con otro, y entonces eso causó conflicto. Yo considero que en mi metodología de estudio debería de implementar más la práctica de análisis, eh, porque pues, obviamente un mal análisis perjudica buenos cálculos. Y aunque los cálculos estén buenos, si el análisis está malo, pues el problema va a estar malo. Y también considero que debo prestar más atención a los detalles y, y ya, porque obviamente cada detalle eh, pues va sumando hasta que el problema pues le falta carencia. Entonces, pues esto sería mi reflexión del examen número 1 y muchas gracias por su atención.